¿Y si existiera una técnica predictiva que te permite conocer cómo se vienen los siguientes 12 meses después de tu cumpleaños? Si se viene un año fácil, fluido, o se viene un año complejo, con ciertos desafíos. Podrás conocer cuáles son los temas de tu año. ¿Será el tema el amor, las relaciones? ¿O será hogar, familia? ¿O será el trabajo? ¿Habrá pruebas laborales? ¿O quizás un año para la creatividad? ¿O para los viajes o la aventura? Todo eso lo puedes conocer sabiendo tu revolución solar. Porque esta técnica se llama la revolución solar y es tu carta del año. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la astrología. Uno de los motivos principales por los cuales la gente se va a hacer lectura de carta natal, que es la revolución solar, que es cómo se viene mi año. Mi año a partir de mi cumpleaños. Es decir, estás de cumpleaños y quieres saber cómo se vienen los siguientes 12 meses y qué es lo que hace un montón de personas. Van donde una astróloga o un astrólogo para que les lea la revolución solar, que es básicamente, insisto, en la carta de esos siguientes 12 meses que te va a entregar un montón de información súper importante. Un montón de información. O sea, básicamente la revolución solar te dice cómo se viene. ¿Va a ser un año fácil? ¿Va a ser un año complejo? ¿Va a ser un año donde van a haber ciertos temas que son más importantes? Por ejemplo, el tema laboral. Hoy en esta carta de tu revolución, las casas de trabajo están súper exageradas. O sea, va a ser un año donde vas a tener que laburar un montón. Puede ser de éxito o puede ser solamente de trabajo, ¿me entiendes? Quizás vas a tener que concretar ciertas cosas. O quizás un año, viendo la revolución solar, que se ve que está lindo para el amor y las relaciones. Oye, estás soltera, soltero, esta carta nos dice que se inicia algo. O si estás en una relación de pareja, probablemente puede ser un año muy fluido en las relaciones. Pero también nos puede mostrar si el año se viene complejo en las relaciones, ¿me entiendes? Hoy este año tiene ciertos desafíos vinculares. Quizás tienes que cambiar tu forma de relacionarte, quizás hay que dejar algo. ¿Me van siguiendo? Es que te entrega tanta información, por eso una de las técnicas predictivas que más se utilizan. También tiene un punto de vista evolutivo, que es que se los voy a explicar. Porque en esta masterclass que les voy a dar, les voy a decir cuáles son los 3 temas más importantes que tú deberías conocer acerca de tu carta del año, es decir, tu revolución solar, que te van a permitir sintonizarte y fluir con lo que el año te propone. Porque justamente viendo la revolución solar, la vida te dice, o la astrología te muestra, dónde es importante que pongas atención en tu vida. ¿Dónde? ¿En qué área de tu vida es importante poner atención? También te va a indicar cuáles son los temas principales del año, pero no desde lo que hablé antes, sino desde un punto de vista del energético. ¿Qué signo, qué cualidad energética te va a llegar aquí a la fuerza estos 12 meses? Y tú tienes 2 alternativas. O te sintonizas con esa energía, que tiene que ver con un signo, que ya les voy a adelantar cuál es, de la revolución solar. Entonces, o te sintonizas con esa energía, o vas a sentir que te obligan a comértela y tú la vas a rechazar y no lo vas a pasar muy bien. Y también te permite entender cuál va a ser el ambiente emocional que va a estar más presente dentro de ti en estos 12 meses. Un montón de información, mi gente querida. Y también en este video voy a hablar de uno de los temas más polémicos de la astrología, donde claramente los astrólogos no se ponen de acuerdo, que es dónde pasar mi cumpleaños. Porque la revolución solar cambia dependiendo de dónde pasas tu cumpleaños. No es lo mismo la revolución solar. Si estoy de cumpleaños yo hoy día, no es lo mismo que lo pase acá, no sé, en España, o que lo pase en Tailandia, o que lo pase en Argentina, o que lo pase en Nueva York. Cambia la revolución solar. Entonces, es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Pero antes de continuar, les quiero anunciar que la formación avanzada de astrología evolutiva, donde vamos a estudiar justamente revolución solar, también vamos a estudiar tránsitos, progresiones secundarias del Sol y la Luna, ciclos, septenios, es decir, todas las técnicas predictivas en detalles, comienza el 30 de septiembre. Y esta formación también incluye sinastría y carta compuesta, las principales técnicas predictivas. Entonces, si tú ya sabes astrología y quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel, estudiando conmigo
en clases online, en vivo y en directo. Recuerda que es con cupos limitados nuestra formación e inicia solamente una vez al año. Y vamos a estar así un montón de meses trabajando juntito, ¿ya? Para aquellos que quieran aprender astrología avanzada. Espera, antes de continuar te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes calcular tu revolución solar? Porque eso es fundamental para que puedas aprovechar este video. Si no lo sabes, no te preocupes, que abajo en la descripción te voy a dejar un link con un tutorial paso por paso para que puedas calcular tu revolución solar y así este video te ayude mucho. Entonces vámonos al punto 1 de esta masterclass. ¿Qué es la revolución solar? Para entender qué es la revolución solar, tienen que entender el concepto de retorno. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez del retorno de Saturno o del retorno de Quirón. ¿Entienden? ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? Básicamente, ¿por qué se dice que es retorno? Porque en tu carta natal, es decir, en la carta de tu momento de nacimiento, los planetas estaban en un determinado signo, en un determinado grado. Inventemos, no sé, el Sol estaba en el grado 5 de Acuario cuando yo nací. El retorno es cuando pasa una X cantidad de tiempo y el planeta vuelve a pasar por el mismo grado y signo. Eso para Saturno ocurre entre 28 y 29 años. Por eso el retorno a Saturno son etapas tan importantes, porque no hay muchas. O el retorno de Quirón, que es a los 50 años. O sea, pasan 50 años para que Quirón dé toda la vuelta para que vuelva a estar en el mismo lugar donde estuvo cuando tú naciste. En cambio, la revolución solar es algo que pasa todos los años, porque ocurre cada 12 meses. Y ocurre básicamente en el momento de tu cumpleaños. Eso sí, que es importante de tener claro con la revolución solar, que no necesariamente va a ocurrir a la misma hora de tu nacimiento. Inventemos, alguien que nació a las 10 de la mañana de un día X, la revolución solar no tiene por qué ser, imaginémonos, alguien nació el 5 de junio a las 10 de la mañana. La revolución solar de este año no tiene por qué ser el 5 de junio a las 10 de la mañana. Puede haber un factor de movimiento. Puede ser algunas horas antes y algunas horas después. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Sol no es un cronómetro que funciona exacto. Siempre hay una pequeña desfase de algunas horas cada año. Entonces fíjate que en realidad, si somos bien prolijos, tu cumpleaños no ocurre el mismo día a la hora que tú naciste, sino que ocurre realmente cuando ocurre tu revolución solar. De hecho, yo celebro mi cumpleaños el día de la revolución solar, que normalmente es el mismo día, pero puede tocarte antes, y el día de mi cumpleaños. Por ejemplo, este año celebré mi revolución el día antes, porque era justo el día antes y también mi cumpleaños, así que tuve doble celebración. ¿Ya? Entonces, es cómo está el cielo en el momento que el Sol vuelve a pasar este año por el mismo lugar. Y sí, va a depender también de dónde estás ubicado en el planeta. Hay que tener algo claro. No es que la revolución solar reemplace mi carta natal este año, sino que se tienen que leer en conjunto, interpretar en conjunto. Porque la carta natal siempre te va a decir cuáles son los temas principales de tu vida. Siempre. No cambia. Incluso si te cambias de país a vivir, no cambia. ¿Ya? Pero la revolución solar se complementa y te entrega temas mucho más específicos del año. Entonces se leen en conjunto. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, para los que sepan un poquito más de astrología, ya les voy a hablar, porque uno de los temas más importantes, el ascendente de tu carta de revolución solar es súper importante. Es súper importante. Ya voy a explicarlo. Pero, por ejemplo, inventemos. Imagínense que alguien tiene el ascendente de la revolución solar en el grado 15 de Sagitario. Eso hay que mirarlo también con respecto a la natal. ¿En qué casa está el grado 15 de Sagitario? Porque esa área de tu vida va a ser muy importante también. Yo sé que esto es más avanzado, voy a tratar de explicar un lenguaje muy sencillo, pero estoy dando algunas pistitas también para los que saben más de astrología. También, que es importante que tengan claro que si bien la revolución solar es una técnica predictiva súper importante, no es la única y se tiene que leer en complemento de los tránsitos y las progresiones secundarias, al menos del Sol y la Luna. ¿Ya? O sea, no es solamente la revolución solar, porque imaginémonos, alguien está teniendo tránsitos en un periodo de 2 años, 3 años, súper armónico y fluido, y la revolución solar se viene compleja, entonces se interactúan ambas energías.
O imaginemos a alguien que está teniendo tránsito complejo. No sé, inventemos hoy en día, tiene planetas en los primeros grados de Leo, de Tauro, de Acuario y Escorpio. Entonces está teniendo tránsitos de Plutón. Pero tiene una revolución solar más armónica. ¿Qué significa? Que ahí como que se regula. Tengo estos tránsitos difíciles, pero la revolución solar está más suave. Entonces hay que leerlo en conjunto, mi gente querida. Entonces, yo cuando hice este video, cuando lo estaba preparando, dije, ok, de la revolución solar hay muchos temas desde cuales hablar. O sea, podemos fijarnos en muchas cosas de una revolución solar. Pero yo lo que les quiero hablar son los de los 3 factores que yo considero que son los más importantes de mirar a la hora de ver una revolución solar. Porque a mis amigas y mis amigos, siempre que se viene el cumpleaños me dicen, oye, mírame la revolución, Pablo, dame información, cómo se viene el año. Y entonces yo lo que les voy a decir a ustedes es lo mismo en lo cual yo me fijo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los 3 temas principales que hay que mirar en tu carta del año, en tu carta de la revolución? Primero, y el más importante, el ascendente del año. Segundo tema muy importante, la casa donde está el sol en la revolución solar. Tercer factor, el signo y la casa donde están la luna. Y cuarto, que ya se los voy a explicar, algunas configuraciones que sean extremadamente notorias para temas de pareja, trabajo, de viajes, de cambio, etc. Que para un astrólogo o una astróloga es muy obvio que esta carta está gritando algo. ¿Me entienden? Eso se ve mirando la carta de la revolución solar. Por eso les digo, se pueden meter a astro.com o en cartanatal.es y ver su carta de revolución y van a poder fijarse al menos en el ascendente. El menos el ascendente. Entonces, vámonos al factor 1 que hay que conocer de tu carta natal. El ascendente de la revolución. Vamos a usar el mismo principio que usamos para la carta natal. ¿Qué es el ascendente en la carta natal? Esto lo explicaron en un montón de videos. Me imagino que se saben su ascendente. Si no se lo saben, vayan a verlo porque su ascendente natal es tan importante como el signo del sol y de la luna. De hecho, tenemos 3 signos sumamente importantes. El del sol, la luna y el ascendente. Entonces, ¿qué significa el ascendente en la carta natal? La energía que vengo a incorporar a mi vida y vengo a aprender a descubrir que yo soy esa energía. Si tengo ascendente en Aries, yo soy Aries. Si tengo ascendente en Virgo, yo soy Virgo. Es una energía que vengo a aprender a reconocer en mí y a expresar cuando salgo al mundo. Y que yo también sé que va a ser una energía que me va a llegar de manera obligatoria, desde que nací, desde el parto. La vida me va a obligar a incorporar las características de mi signo del ascendente. Y yo sé que entre más lo rechace, porque la mayoría de la gente lo rechaza, entre más lo rechace, ¿qué va a ocurrir? Que la vida más me va a traer este tipo de experiencia. Por lo tanto, eso es la carta natal. Pero en la carta de la revolución, ¿qué representa el ascendente de la revolución? La energía predominante de tus próximos 12 meses. Lo que más te va a llegar a tu vida. Y con lo que la vida te va a pedir que te conectes y te sintonices en los siguientes 12 meses. ¿Me siguen? Por eso es tan importante. Y por eso también yo lo primero cuando veo, por ejemplo, un amigo hace 2 días atrás me dijo, hoy estoy de cumpleaños hoy día, ¿me puedes mirar mi revolución rápidamente? Y yo se la miré y le dije, te toca ascendente en Sagitario este año. Buena onda. ¿Por qué? Porque el ascendente en Sagitario significa que es un año que va a haber mucha aventura, mucha expansión, va a haber fluidez. La vida te va a decir, dile sí a tus acciones, a tus movimientos, a tus sueños y a tus deseos. Es un año más bien de expansión. ¿Me entienden? Imaginémonos que en tu ascendente de la revolución está en Aries. ¿Qué significa? Que este va a ser un año de ser guerrera, de ser guerrero. Va a ser un año de enfrentar desafíos, de aprender, de atreverte a iniciar, a emprender, de vivir aventuras, de accionar, de luchar contra ciertas situaciones que se te van a venir en contra para que las puedas atravesar. Va a ser un año de moverte de manera muy independiente. No puedes esperar que otras personas te acompañen. Y va a ser un año donde vas a tener que aprender a poner límites, a decir que no, y atreverte a ir por lo que quieres. O sea, si tú quieres un año tranquilo, calmado, de paz, y en tu revolución solar toca ascendente en Aries, no, ya. Vámonos al siguiente ascendente. Un paréntesis
muy importante, y esto para los que saben más de astrología, porque lo que les voy a decir también corre para la carta natal. No basta con saber el signo del ascendente, sino que también es importante mirar los planetas que están en la casa 1. Por ejemplo, en mi revolución solar, me ha tocado 2 años seguidos lo mismo. Tengo ascendente en Tauro, pero también está Urano. Entonces, ese Urano en la casa 1 me complica las cosas y me combina 2 cosas diferentes. Por eso hay que estudiar astrología o leerte la carta, porque hay mucha información. Ya, pero eso quiero que sepan, que si hay un planeta importante en la casa 1, también hay que reconocerlo porque también te marca el año. ¿Ya? Entonces, vamos a ascendente en Tauro en la revolución solar. Esto lo que muestra, básicamente, es que es un año para ir un poco más lento. Estar más presente, sin apurar. Es un año donde te piden que te conectes mucho con tu cuerpo, con la sensualidad, con el placer, con escuchar qué es lo que tu cuerpo necesita. Es un año para manifestar algo, para dar forma a algo, pero eso se da forma de manera más lenta, más calmada, sin apurarte. Es un año también donde el tema de la abundancia y la economía puede generar bastante dinero si es que te conectas con eso. ¿Me entiendes? Entonces, es un año muy agradable si te permites vivir esa energía, porque recuerden siempre, el ascendente es una propuesta obligatoria, pero es una propuesta. Tú puedes rechazarlo. ¿Qué te va a decir el ascendente en Tauro en la revolución? Por favor, pon los pies en la tierra. Pon los pies en la tierra, presente. ¿Qué significa si el ascendente de la revolución está en Géminis? Mis años más entretenidos han sido con revolución solar en Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo muy divertido. Un montón de interacción social, conocer un montón de gente nueva, vínculos sociales, aprender cosas, cursos, relacionarte con otras personas, hablar mucho, comunicar, viajes cortos. Todo eso son características de un año donde una revolución solar está en Géminis, que te pide juega, diviértete, sé curioso, abre tu mente. ¿Me entienden? Muy buena onda. ¿Qué significa un ascendente de revolución solar en Cáncer? Que va a ser un año donde el tener un contacto con tus emociones, estar conectado con tu luna, con tu mundo interno, con tu niña interna, escuchar, no qué necesitas a nivel físico, sino qué necesitas a nivel emocional, es muy importante. Puede ser un año donde el vínculo con tu mamá puede ser muy importante, o si eres madre, es un año donde la maternidad va a ser muy importante, donde estar en el hogar, estar en tu familia, también es un tema importante, y quizás puede ser un año más introspectivo. Entonces, para alguien, por ejemplo, que no le gusta ser sensible y no le gusta conectar con sus emociones, tener un ascendente en Cáncer que te dice, siente, puede ser incómodo. ¿Cómo se viene el año para una persona que tiene la revolución solar en ascendente en Leo? Ascendente en Leo la revolución solar. ¿Cómo se viene? Es un año de ser súper creativa, de ser súper creativo, de protagonizar tu vida, de atreverte a vivir aventura, de atreverte a salir al mundo, de brillar en el escenario, de escuchar qué es lo que quiere vivir mi corazón y atreverte a hacerlo. Es un año para explorar con algún tipo de experiencia artística. Es un año quizás para conectar con algún proyecto personal que realmente quiero vivir. Es un año para conectar con tu fuego, para correr, insisto, riesgos, para brillar y para destacarte. Y también, ¿qué te dice el ascendente en Leo? Juega mucho este año. No te tomes tan en serio. Entonces, si yo tengo el ascendente de la revolución solar en Leo y soy súper vergonzoso, tímido, y me da vergüenza y no me quiero mostrar, no me estoy sintonizando con esa energía. Vámonos a qué ocurre si la revolución solar está en Virgo. Bueno, si yo veo que la revolución solar se viene con el ascendente en Virgo, yo voy a decir, uy, este año me empezó a doler el cuello solamente verlo. Digo, bueno, este año quizás no va a ser un año tan fluido. Porque quizás va a ser un año donde lo más importante para mí va a ser el tener hábitos, el tener disciplina, el ordenar mi vida y organizar mi realidad. Va a ser un año donde voy a tener que tomar decisiones, porque no lo voy a poder hacer todo. Van a haber ciertas limitaciones que la vida me va a decir, ordénate y enfócate donde realmente quieres ir. Puede ser un año también de mucho servicio, de ayudarme a otras personas o de cuidarme a mí misma, a mí mismo. Es un año donde tengo que sacrificar
ciertos temas que para mi ego o para mi identidad son más importantes, porque hay otras prioridades, por ejemplo, temas económicos, temas de trabajo o temas de lo que sea, ¿me entienden? Entonces digo, bueno, este año quizás no está tan fluido, es un año de chamba, como dicen en México, un año de trabajo. Ahora, vámonos a lo que ocurre si el ascendente de la revolución solar está en Libra. ¿Qué pasa con el ascendente de la revolución solar en Libra? Es un año de vínculos y relaciones. El estar de a dos es lo más importante, el compartir con otra persona. Puede ser un año donde las relaciones de amor sean muy claves, pero en realidad lo que te dice este año, mira, este año no se trata tanto de lo que tú quieres hacer, sino lo que quieres hacer junto a otra persona. El compartir va a ser un año de llegar a acuerdos, de que haya diálogo, de buscar armonía en tus relaciones. Entonces, si yo soy súper individualista y me toca el ascendente de la revolución solar en Libra, no me voy a sintonizar con el año. O sea, realmente tengo que ser capaz de ver a la otra persona, ponerme en el lugar del otro y llegar a acuerdos. Muy importante. ¿Y qué ocurre si el ascendente de la revolución solar está en Escorpio? Sería un año intenso nivel 10. Esto también correría si Plutón te cae en la casa 1 de la revolución. ¿Qué significa esto, mi gente querida? Que es un año de muerte y transformación. Es un año donde el que inició el año no va a ser la misma persona que termina el año. Porque va a ser un año donde la vida me va a pedir que deje atrás mi identidad, una forma de ser, e incluso algo en mi vida se tiene que morir y transformar. Es un año donde voy a tener que conectar con el poder, donde voy a ver mis verdaderos miedos, donde voy a enfrentar desafíos, donde van a llegar situaciones complejas, donde me puedo sentir súper impotente. Siento que no tengo el control. Va a ser un año de trabajar trauma, es un año de mirar tus heridas más profundas, de conectar con tu sombra, ¿me entienden? Así que bueno, si ustedes quieren tener un año tranquilo y les toca el ascendente en Escorpio, váyanse preparando porque tan tranquilo no va a ser. ¿Qué ocurre si el ascendente de la revolución solar está en Sagitario? Expansión, optimismo, fe, aventuras. La vida me dice sí, di sí a la vida. ¿Qué le diría yo a alguien que tiene ascendente en Sagitario o Júpiter en la casa 1? La vida te dice, di que sí. Confía y di que sí. ¿Te resuena? Avanza, lánzate. Es un año quizás para viajar o para aprender algo que te vuele la cabeza, quizás para ayudar a otras personas desde cómo los inspiro, cómo guío, ¿me entienden? Es un año donde hay mucha aventura, donde hay sensación de libertad y donde puede haber mucha suerte. ¿Qué ocurre si el ascendente de la revolución está en Capri? Yo tengo ascendente natal Capri, entonces yo lo entiendo, lo conozco. Básicamente te va a tocar mi ascendente de vida por un año. El ascendente de la revolución en Capri significa que es un año para subir montaña. Es un año de pruebas y desafíos grandes, de alcanzar alguna meta, de alcanzar algún objetivo. Y para lograr esa meta y ese objetivo, la vida te va a pedir, son cualidades que tienes que incorporar ese año. Realismo, maduración, poner los pies en la tierra, ser súper responsable y mirar tus miedos que tienes al mundo, a los desafíos, a sentir que las cosas son muy complejas. La vida te va a pedir que esta meta la alcances solo, sin pedir ayuda a otras personas, pero te va a pedir al mismo tiempo que le pidas ayuda a otros para que te enseñen lo que tienes que aprender para poder subir esa montaña. Por ejemplo, está la montaña, no puede ir un Sherpa, no te puede llevar a alguien arriba en su hombro, pero tú le puedes pedir a alguien que te enseñe a entrenar para tener buen estado físico o que te enseñe técnicas de escalada, ¿me entiendes? A eso me refiero. Entonces es un ascendente que también me puedo sentir exigido este año, como limitado, con pruebas, o sea, no se siente muy fluido, ¿ya? Eso también ocurre si el ascendente de la revolución tiene, la casa 1 tiene a Saturno en la revolución solar, sería análogo. Veamos qué ocurre si el ascendente de la revolución está en Acuario. Bueno, te digo que se viene un año de muchos cambios. O sea, mi primer consejo sería no planifiques el año. Porque básicamente entre más tratas de planificar y organizar tu año, más cambios y situaciones inesperadas van a ocurrir. Como sorpresa. Entre más te organizas, más cambios y más sorpresas. Esto también ocurre si Urano está en la casa 1 de la revolución solar. Es un año donde la vida te pide ser súper creativa, ser súper espontánea y ser súper flexible. Y abrirte
a lo que la vida te va proponiendo y a lo que quieres realmente vivir. Es un año para ser súper fiel a ti misma, a ti mismo, y aprender a diferenciarte, a mostrarte única, único, donde te puedes sentir incluso raro, que no calzas en los lugares donde estás, porque hay que hacer un cambio importante en tu vida, así que ser honesta con quién soy yo. Es un año que te pide, saca a la rara, el raro que hay dentro de ti. ¿Ya? Y por el otro lado, ¿qué significa que el ascendente de la revolución solar esté en Piscis? Bueno, va a ser un año medio narcotizado. ¿Qué quieres que te diga? Va a ser un año donde me puedo sentir un poco confundida, confundido. Hoy no tengo mucha claridad de mi vida este año. Estoy súper sensible, estoy súper emocional. Es un año donde tus capacidades psíquicas, intuitivas se van a aumentar mucho. Sientes mucho de la energía de las personas, sientes mucho de la energía en ti. Es un año donde es muy importante tener una práctica espiritual constante. Ya sea meditar, hacer yoga, técnicas de respiración, estar en la naturaleza. Porque es un año donde la espiritualidad y tu alma te tienen que guiar. Si tú no quieres nada de esto y quieres ser súper práctico, ser súper racional e ir por un objetivo, lo más probable es que este año la energía de Piscis te choque. Eso significa que vas a creer algo que no era, te puedes desilusionar, puedes idealizar y después desilusionarte, ¿me entiendes? Entonces, todo esto tiene que ver con el ascendente de la revolución solar. Ojo, esto también corre, en lo que acabo de decir último para ascendente en Piscis, tiene también Neptuno en la casa 1 de la revolución. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de conocer el ascendente de la revolución? O sea, pero es súper importante, porque conocerlo te permite entender a ver con qué energía me conecto, cómo alinearme con lo que la vida propone, para que me fluya más el año, ¿me entienden? Porque no puedes huir de eso. Ahora vamos a ir al punto 2, que es la casa donde está el Sol en la revolución solar. Tengan claro una cosa. El signo de tu Sol en la revolución solar es el mismo que el signo natal. Porque la revolución solar se hace cuando el Sol vuelve al mismo lugar que estaba cuando estuviste de cumpleaños. Entonces, el Sol, yo soy Acuario y todas mis revoluciones solares van a ser con el Sol en Acuario. Lo que va a cambiar es la casa donde está el Sol. Y básicamente, ¿qué te dice la casa donde está el Sol en tu revolución solar? Es el área de tu vida donde tú puedes brillar. Donde la vida te va a decir, mira, tu corazón, ponlo acá. Tu identidad, ponlo acá. ¿Quién eres tú? Ponlo acá. En esta área. Y les voy a dar también ejemplo de las 12 casas para que les quede clarito. ¿Ya? O sea, esa casa es donde tú encuentras un propósito en estos 12 meses. Donde conectas con tu vitalidad, con tu energía. Es un área clave para desarrollar tu identidad. Y también es un poco obligatoria. O sea, si te toca, no sé, el Sol en la casa 8, casa 8 va a ser. No puedes escapar y huir de esa experiencia. Se viene. Por eso también es importante conocer la casa donde está el Sol para decir, ok, la vida este año quiere que me enfoque en esta área de mi vida, porque así me voy a poder conectar con quién realmente soy yo. Y es forzoso, ¿me entienden? Entonces hay que ver la casa donde está el Sol en la revolución solar. ¿Se la conocen? Voy a dar un ejemplo claro, más cortito sí, del Sol en las 12 casas. ¿Qué pasa si el Sol en la revolución solar mío está en la casa 1? Es un año para brillar, para vivir lo que realmente quiero vivir. Es un año para dejar de postergar temas que había de mi propia vida, de mi propia identidad, por el trabajo, por la familia. No, es un año para decir, yo soy protagonista, yo soy importante, voy a vivir aventuras y voy a vivir lo que yo realmente quiero vivir y me voy a permitir mostrarme en el mundo con los demás. ¿O qué pasa si el Sol de la revolución solar está en la casa 2? Va a ser un año de trabajo, de manifestar recursos, de manifestar dinero, de generar, de manifestación. Va a ser un año donde puedo sanar mi autoestima, puedo sanar mis temas de merecimiento, puedo sanar temas de escasez. Y donde la vida realmente me dice, manifiesta, dale forma a algo de manera importante. ¿Qué pasa si el Sol de la revolución solar está en la casa 3? Va a ser un año donde el comunicar, el expresar, el aprender, el enseñar, es sumamente importante. Es un año donde tengo que ser una comunicadora, un comunicador. Es un año también social, de interacción con otras personas. Es un año para aprender a escuchar a otras personas. ¿Qué pasa si el Sol de la revolución toca en la casa 4? Es un año donde mi pasado,
mi familia, mis raíces y de dónde vengo es importante de mirar. Sería un año muy bueno, por ejemplo, para hacer constelaciones familiares, con el sol en la casa 4. Sería un año muy bueno para hacer quizás un estudio de mi árbol genealógico, muy importante. ¿Me siguen? Y es un año donde el estar en mi hogar, estar con mi familia, estar en mi refugio, la conexión con mi niña interna, mi niño interno, el ir hacia adentro, un año un poquito más de cuevita a nivel solar. ¿Me entienden? Sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa si el sol de la revolución solar está en la casa 5? Si no quieres ser padre, cuídate. Si no quieres ser madre, cuídate. Porque es un año que la astrología podría decir que puede ser mamá, puede ser papá. Porque hay mucha energía creativa, fértil en ti. Estás muy creativa, muy creativo, muy fértil. Eso puede dar unas características artísticas muy potentes, de salir a brillar al escenario, o de aprender, o atreverte a hacer emprendimientos personales tuyos. Es un año para mostrarte y para brillar. Entonces es un año hermoso, un año también para jugar, para conectar cuál es mi hobby, cómo me divierto. Tiene toda esa carga muy potente. Pero recuerda, es un año muy fértil. Depende en ti dónde vas a canalizar esa fertilidad, en qué creación quieres hacerlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el sol de la revolución solar está en la casa 6? Es un año donde quizás los temas de salud pueden ser centrales. Quizás va a ser un año de tener cuidados con el cuerpo físico. ¿Cómo está mi alimentación? Yo le recomendaría a alguien que tiene el sol en la casa 6 que se haga un examen también físico, con algún tipo de consulta médica, ¿me entienden? Para ver cómo está mi cuerpo, cómo está mi salud. Va a ser un año también de bastante dedicarte esfuerzo y energía a algo. Es un año de servicio, es un año de tener hábitos saludables, de mucho cuidado, quizás de hacer deporte, lo que tú quieras. Pero un año como de dedicación a ti misma o a una causa mayor que tú. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el sol de la revolución solar está en la casa 7? Amor, relaciones, vínculo, estar de a dos, el compartir con un otro va a ser lo más importante del año, va a ser el gran tema del año. ¿Cómo comparto con otra persona? Ahora, ¿qué pasa si el sol de la revolución solar está en la casa 8? Bueno, es un año de muerte y transformación. Es un año donde la vida te pide, oye, anda a explorar tu Hades personal, tu sombra personal. Es un año también de morirte y renacer. Es un año intenso, muy intenso. ¿Qué pasa si el sol de la revolución solar está en la casa 9? Yo lo tengo en la casa 9. Es un año probablemente de viajar mucho, de salir a vivir aventura. Es un año donde quizás no te vas a quedar muy quieta, muy quieto. Puede haber mucho viaje de verdad y aventura y exploración afuera, en la realidad. O quizás es un año para aprender, comenzar a estudiar algo, alguna técnica esotérica o algún estudio universitario, cualquier cosa que me abra la cabeza y me presente un nuevo conocimiento más profundo de la realidad. ¿Me entienden? O quizás es un año donde si tú eres coach o eres guía, la vida te va a decir, atrévete a inspirar a otras personas. ¿Qué pasa si el sol de la revolución solar está en la casa 10? Quizás va a ser un año de éxito profesional. Quizás va a ser un año de logros y metas profesionales, donde va a haber que trabajar mucho, donde vas a tener que mostrar, donde es un año para cumplir tus metas que realmente resuenen contigo. Es un año de trabajo y brillar mucho, de salir mucho fuera a mostrarte. No te puedes esconder. ¿Y qué pasa si el sol de la revolución solar toca la casa 11? Es un año donde tu identidad la vives en grupos y colectivos. Estar con grupos de gente, liderando grupos de gente o participando con grupos de gente, moviéndote por causas sociales que son más importantes que tu propia identidad, por colectivos, ¿me entiendes? Es un año importante de revolución social, ¿ya? ¿Y qué pasa si el sol te toca en la casa 12? ¿Qué significa esto? Que el sol ocurra en la casa 12. Que va a ser un año muy introspectivo. Es un año de conectar con tu alma, del silencio. Es un año de retiro. Es un año para escucharte, para silenciar tu mente. Pero ojo, también puede pasar otra cosa con el sol de la revolución en la casa 12. Es un año donde quizás tú sientes que no tienes el control de tu vida. La vida te puede poner en distintas situaciones donde te va a pedir brilla. Y tú vas a decir, pero es que yo no quiero brillar ahí. No me importa. Cuando el sol está en la casa 12 en la revolución, la vida manda. Tu alma manda y te va a poner en las situaciones que tienes que estar. ¿Me entienden?
Entonces, ese es el segundo tema más importante. Ahora el tercero lo voy a decir más rápido porque ya he hecho mucho análisis, he hablado demasiado, pero el tercer factor súper importante es en qué signo y en qué casa está mi luna de la revolución solar. Porque te muestra tu mundo emocional del año. El signo básicamente demuestra el estado emocional interno que va a estar muy presente. O sea, esto se estudia, recuerdan, en combinación a la luna natal. Por ejemplo, si mi luna está en signos de tierra, este año, ¿cómo voy a estar a nivel emocional? Quizás más práctico, quizás más reservado, quizás más racional, quizás mucho más enfocado en temas concretos. Cuando esté mal a nivel emocional, quizás me voy a poner a trabajar, a hacer, a resolver. ¿Me entienden? Voy a estar un poco más templado en mi mundo emocional. ¿O qué pasa si mi luna está en signo de aire? Quizás este año voy a estar mucho más nervioso, con el sistema nervioso un poquito más activo. Quizás es importante meditar y respirar y anclarme a tierra. Y la mente va a estar muy activa dentro de mí. Cuando pasen cosas que me complican, mi mente se va a tender a disparar. Y quizás voy a querer, para sentirme más cómodo a nivel emocional, vincularme con otras personas, sociabilizar con otras personas. ¿O qué pasa si mi luna progresada está en signos de fuego? Que quizás me voy a sentir con mucha energía. Me voy a sentir con mucho entusiasmo. Quizás voy a estar más rabiosa, rabioso, impaciente, acelerado, ¿me entienden? Acelerado, porque tengo mucho fuego en mi mundo emocional. Quizás voy a estar un poco más individualista este año. Estoy mucho más centrado en mí que en las otras personas, ¿me entienden? ¿O qué pasa si mi luna progresada está en un signo de agua? La luna progresada, recuerden. Bueno, voy a andar más sensible este año, voy a andar más emocional este año. Me van a afectar mucho más las cosas. Si no me gusta sentir emociones, bueno, este año puedo sentir como que me ahogo, pero si aprendo a aceptar que estoy sensible y aprendo a canalizar esa sensibilidad y hago procesos terapéuticos o respeto lo que voy sintiendo. ¿Qué te dice la luna en agua? Respeta lo que necesitas a nivel emocional, no te fuerces. ¿Me entienden? Y por el otro lado, la casa de la revolución solar muestra, de la luna en la revolución solar, muestra dónde tu mundo emocional se va a tender a sentir más cómodo y se va a enfocar. ¿Ya? Conocerlo permite entender cómo funcionan tus emociones. Entonces, ya como para cerrar esto, ¿qué otros temas extras son claves de mirar? Por ejemplo, si yo veo que una carta, temas de amor y relaciones, la carta tiene un Venus muy activo, la revolución solar, o tiene muy activa la casa 7, por ejemplo, o la luna muy activa también desde lo vincular, yo digo, mira, este año se te vienen temas de amor importantes. Pero por el otro lado, si la luna o Venus están muy mal aspectados, están así heriditas por Saturno, Quirón, o está Saturno, Quirón en las 7, yo voy a decir, mira, el tema de las relaciones y el amor está un poco complicado. ¿Me siguen? Y eso mismo lo podemos ver con temas de trabajo. Están exacerbadas las casas de tierra, ¿me entiendes? O podemos ver si se viene un año de mucho cambio inesperado, porque hay mucha energía de Acuario y Urano presente en la carta natal, o sea, la carta de la revolución, mucho Urano, mucho Acuario, mucho cambio, o es un año de muerte y transformación, porque hay mucha presencia de Plutón, de Escorpio, la casa 8, o sea, te permite entender cómo se viene el año. Y lo último que quiero decir es el tema candente, que es, oye, ¿me conviene cambiar el lugar de mi revolución? Es decir, ¿me conviene elegir el lugar de mi cumpleaños para tener una carta diferente? Entonces aquí quiero decir bastantes cosas. Primero que nada, no es que tú cambies toda tu revolución al cambiar del lugar de nacimiento. El signo de la luna va a seguir siendo el mismo. O sea, los signos del planeta van a seguir siendo los mismos. Lo que tú cambias al cambiar el lugar de nacimiento, o sea, el lugar de tu cumpleaños, vas a cambiar el signo del ascendente. Y vas a cambiar las casas donde se encuentran los planetas. Es decir, vas a cambiar la energía que te va a llegar como experiencia de destino y las áreas de la vida que van a ser más activas e importantes durante el año. No existe una revolución solar perfecta, porque aquí existen ciertos mitos. Oye, elige el lugar perfecto para tu cumpleaños. No existe. Siempre elijo algo. En un escenario hay algo bueno y hay algo malo, ¿me entienden? La dualidad está presente en todo el tiempo. Entonces no existe el lugar más perfecto. Yo lo que personalmente le aconsejo a mis amigos que me preguntan mucho, no es que cambies el cumpleaños, sino que cambias el lugar donde pasas tu cumpleaños. ¿Me entiendes? Entonces yo, por ejemplo, a mi amiga, a mis amigos que me contactan y me dicen, oye Pablo, ¿dónde paso mi cumpleaños?
Y yo les digo, ay, dale con lo mismo. ¿Por qué quieres controlar tanto? Porque tengamos claro, si los tránsitos natales son complejos, puedes irte a cualquier lugar de la Tierra y van a seguir siendo complejos. Lo que pasa es que podemos ayudar a que la revolución sea un poquito más suave. Entonces, yo primero que le digo, ¿dónde quieres pasar tu cumpleaños? Ah, yo quiero pasar mi cumpleaños acá. Perfecto. Veamos cómo está la revolución ahí. Está buena. Yo no estoy buscando una revolución perfecta porque eso es una idealización mental. Si le digo, mira, tu revolución está piola, está bueno. Ah, perfecto. Cuando yo doy red flag, así, es si veo que toca ascendente muy complejo, o toca Saturno y Plutón en la casa 1, o hay una configuración, hay ciertas casas que los astrólogos sabemos que pueden generar mucha tensión durante el año. Entonces, yo si veo ascendente o planeta en la casa 1 complejo, o veo que se activan casas muy difíciles en el año, yo le digo a mi amiga y mi amigo, oye, yo te recomendaría pasar tu cumpleaños en otro lugar. Pero no me voy a poner jamás a buscarle cuál es el lugar más perfecto, porque siento que es muy mental y muy controlador. A lo más yo le voy a decir a mi amiga, a mi amigo, oye, ¿dónde te gustaría pasar tu cumpleaños si no lo pasas donde lo ibas a pasar? Ah, acá. Ah, miremos. Perfecto, aquí anda. Yo no estoy buscando cartas perfectas. Lo único que estaría buscando es que no sea una configuración tan compleja en el lugar natal. Porque entre más tratas de controlar, menos fluye con lo que está pasando. ¿Me entienden? Así que eso, mi gente querida. Espero que esta masterclass les haya servido. Les entregué un montón de información acerca de su revolución solar. Recuerden, se hace el día de tu cumpleaños con algunas horas con respecto al nacimiento. Un poquito horas antes o horitas después. ¿Ya? Así que aprovechen esta información y ya saben, si quieren aprender astrología evolutiva avanzada, está la formación premium, donde, ojo, el tema de la revolución solar se ve en casi 20 horas de clase. Casi 22 horas de clase solamente para la revolución solar, donde enseñamos todo y van a ver un montón de clases prácticas. También tránsitos, progresiones, sinastría, o sea, todo en detalle. Así que si te gusta aprender astrología y ya sabes, bienvenida a la formación avanzada. Y si tú dices, es que esto es muy avanzado, no entiendo nada, pero quiero estudiar astrología, recuerda mi formación de astrología, que también va a quedar en la descripción. Puedes ingresar cuando quieras a la formación online. Están todas las clases grabadas, pero tienes todos los meses 3 webinars conmigo, en vivo y en directo, donde respondemos tus preguntas, analizamos casos, es muy dinámica, muy interactiva, vas a poder, todas las preguntas que tengas te las respondemos el equipo, las puedes mandar por mail, o sea, es súper completa y va a haber mucha práctica. Te vamos a empujar para que te atrevas a leer cartas, que es lo que realmente necesitas para aprender. Así que eso, mi gente linda, les mando un besito grande, se me cuidan todas, todos, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.